Listo, buenas noches chicos. En el día de hoy vamos a abordar la temática de la conferencia de propuesta de investigación. Hicimos una primera grabación, pero tuvimos un tema ahí con el audio que no quedó. Espero esta vez contemos con, están los dos micrófonos abiertos, de que no tengamos dificultades, pues miles cosas por las demoras, pero pues esto sucede cuando se hacen estas grabaciones en vivo. Bueno, propuesta de investigación. Entonces, la agenda, saludo, introducción a la sesión, cronograma, resultados, materiales a revisar y vamos a detallar la evidencia que vamos a realizar. Como siempre, darle la bienvenida, agradecerles esta oportunidad que nos permite compartir este momento. Espero que estos días que faltan para terminar el mes logren todas aquellas actividades que han tenido por ahí pendientes y que inicien ese mes de marzo con muchos éxitos, tanto en lo personal, laboral y en todos los sentidos de su vida. Y como siempre, pues a quienes ven la grabación también agradecerles, el saludo también va para ustedes, que se toman el espacio de revisar la conferencia, que es valiosísimo para saber cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Y pues evitan reprocesos, y no solamente con las evidencias que yo tengo a mi cargo. Les recuerdo, mi nombre es Ramiro Andrade, soy instructor técnico que los apoya este año en la formación. Y aparte de las competencias técnicas, también apoyamos algunas transversales, como es el tema de investigación. A propósito de la sesión, entonces vamos a desarrollar las actividades de la competencia 240-201-064, orientar investigación formativa según los referentes técnicos. La temática, investigación. ¿Qué conceptos vamos a abordar? Porque son 18 temas que vamos a hablar, entre ellos la pregunta problemática, cómo hacer el título, los objetivos, general, específico, el tipo de investigación. Bueno, ya nos iremos dando cuenta de toda esta cantidad de conceptos que vamos a manejar el día de hoy. Esta evidencia pues arrancó el 24 de febrero, vamos hasta el 18 de marzo, si Dios lo permite, tenemos un poco más de 22 días. La idea es que prestemos mucha atención. Entonces, inicialmente, en la primera conferencia, pues hablábamos del tema de investigación. Algunos de ustedes me señalaban que investigar era averiguar, resolver una pregunta, contar respuestas. Entonces, de allí partíamos de que las investigaciones surgen por necesidades. ¿Necesidades de qué? Del contexto de la vida diaria y que tienen diversos campos de acción. Entonces, en el ámbito del desarrollo profesional, la investigación es indispensable para aprender, conocer y comprender. No obstante, también es necesaria para crear, proponer nuevos sistemas y productos y no resolver problemas de acuerdo con las necesidades de la sociedad. La investigación es sistemática, implica un proceso disciplinado y no parte de la casualidad. Puede ser empírica, o sea, que se basa en la experiencia, en la observación de hecho, pero al recolectar y analizar los datos, debe ser crítica para evaluar sus resultados y realizar propuestas de mejora. Un proyecto de investigación formativa es una herramienta que ayuda al desarrollo de habilidades para la solución creativa de problemas. ¿De dónde surge la idea de investigación? Pues de la necesidad de los problemas que se identifican en entornos de las empresas, las personas. Una queja, un comentario pueden ser fuentes. Esa idea de cuando ya tenemos esa idea de qué es lo que vamos a hacer, entonces pues nos enfocamos en encontrar la manera de satisfacer esa necesidad de solucionar ese problema. Y esa solución de ese problema se puede convertir en un proyecto o en una oportunidad de negocio o emprendimiento. El proyecto surge como una respuesta de esa concepción, de esa idea que busca una solución del problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. Algunos ejemplos de proyectos de investigación, por aquí están enfocados más como a otras temáticas. Estas filminas se las voy a dejar de ejemplo pues, para que ustedes puedan utilizarlas como marco de referencia para resolver la evidencia, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces aquí hablamos de aplicaciones de nanotecnología, pues eso aquí básicamente estamos hablando de temas de investigación de células, etcétera, que tienen que ver con medicina, ingeniería, fabricación de nuevos productos. Por allí de pronto podríamos vincular esta temática a nuestro tema logístico. La impresión 3D para la fabricación de prótesis. Entonces, es una técnica que
mejoró ese proceso. Entonces ahí podríamos decir que también puede haber algo de logística porque estamos hablando que estamos mejorando un proceso productivo. Carriles especiales para transporte público, perdón. Entonces estos pues implican una mejora pues para mejorar el tema del transporte público. Adicionales a estos temas se pueden encontrar en este enlace www.ejemplos.co, temas para un proyecto de investigación. Allí pueden encontrar muchos otros. En nuestro tema logístico, básicamente no debemos olvidar que nosotros en la logística hablamos de 3 subprocesos: el proceso de aprovisionamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con materias primas, órdenes de compras, gestión de inventarios, mantenimiento de esa materia prima, que es muy fundamental porque debemos cuidarla, porque ya pasamos al segundo subproceso, que es el de abastecimiento o el de producción, que conocemos, porque allí transformamos esa materia prima hasta obtener un producto terminado. Entonces en ese segundo subproceso podemos mejorar, como lo vimos acá en el ejemplo de impresión 3D para la fabricación de proyectos. Ese proceso se mejoró con esa impresión 3D, que antes se hacía de otra manera y ahora se encontró. Igualmente, cada uno del enfoque de esta temática de investigación tiene que ver mucho con el mapa conceptual que ustedes elaboran sobre la temática de investigación. Debe ser un poco coherente con este. Les doy otra idea que hablábamos con algunos de ustedes, era el aprovechamiento de las TIC en las diversas fases del proceso, o sea, tanto en aprovisionamiento, en producción o en distribución. Las TIC afectan la vida diaria y nos impactan de manera continua y permanente. Nomás vemos el simple hecho de cómo evolucionan tanto los computadores como los celulares. Cada 3-4 meses hay nuevos equipos que hacen más funciones y se puede decir que en un lapso de año y medio, 2 años, ya un equipo tecnológicamente ya es considerado desactualizado. Que nosotros duramos un poquito más por el tema económico de sacarle el jugo. No, todavía sirve el cariño verdadero que tenemos y de pronto pues no invertimos en estar siempre como en punta, pero hay personas que sí están pendientes de tener los mejores equipos que van saliendo al mercado. Entonces el tema de TICs, entonces alguien aquí me hablaba de que una empresa factura todavía con impresiones, entonces que hacer el proceso para llegar a la factura digital, a la facturación digital. Claro, eso puede ser un tema, pero hay que saberlo expresar. Ahorita vamos a ver cómo estructuramos esas ideas, pues para que ustedes vayan pensando pues en qué temática con la empresa que ustedes vienen trabajando pueden abordar. En la parte de distribución pues también está, por ejemplo, software para el mantenimiento de la flota de transporte, pueden estar sistemas integrados que cubren toda la compañía, que nos permiten obtener indicadores de gestión. Incluso hay algunos que analizan los resultados y tienen inmerso también estructuras de cuadro de mando integral, que es una herramienta administrativa que nos permite controlar y proyectar las empresas hacia el futuro. Entonces, digamos que en ese orden de ideas hay mucha tela porque cortar. El tema de producción, innovar en productos, innovar en procesos. Entonces, pues esas son como algunas líneas de acción que ustedes pueden encontrar. Bueno, estos son unos ejemplos de la parte agroindustrial que pues no los vamos a tocar. Hay que evaluar la utilidad de la investigación. Debe tener conveniencia, trascendencia social, implicaciones, importancia científica, ventaja metodológica. La conveniencia, pues verificar el propósito, la utilidad social, la urgencia de hacer la investigación, determinar a quién le interesa, para qué va a servir. Trascendencia social, utilidad que tiene y a quién beneficia, comunidad, población, gobierno, etc. Implicaciones, preguntarse si la información derivada de la investigación tendrá un uso o le servirá a alguien. La importancia científica, el resultado tendrá implicaciones en el ámbito teórico, cubrirá algún hueco de conocimiento, o sea, podremos generar conocimiento, pues sería algo espectacular. Ventaja metodológica, el estudio de la investigación a desarrollar generará un nuevo modelo de investigación, es decir,
tesis se propone desarrollar una metodología y por lo tanto debemos dejar alguna evidencia en ese sentido. Las etapas de la investigación. Entonces hay que preparar la investigación, hay que hacer una ejecución de la investigación, hay que hacer un procesamiento de la información y hay que hacer una redacción de informes. Aquí en esta parte inferior la evidencia la vamos a desarrollar, ya pasamos a verla en Sajuna, en la actividad. Tiene es una hoja de Excel y tiene unas hojitas, primero la etapa de preparación, segundo la etapa de ejecución, tercero es 2.1, también hace parte de la ejecución, tercero la etapa de procesamiento, cuarto la interpretación de resultados y 5 la etapa de conclusiones. O sea, son 6 hojitas de cálculo que debemos llenar información allí. Vamos a aprovechar para pasar al curso. Vamos a extender, uy, casi nos saca, pero bueno, afortunadamente no. Entonces estamos en entonces mapa mental. Entonces este mapa mental es el que le digo, que van a ver con el instructor Ángel, no sé si ya lo vieron. Debe en lo posible coincidir con la propuesta de investigación, pues para que tenga coherencia temática las dos actividades, porque con los resultados de aprendizaje que se califican en el mapa mental y en la propuesta de investigación, nosotros vamos a aprobar esta competencia que es la que yo mencioné, la de investigación. Bueno, continuamos acá. Entonces, les decía yo, al dar clic aquí para acceder al anexo, va a aparecer el cuadrito de Excel. Entonces este cuadrito de Excel usted lo debe descargar y usted es el que me lo debe subir. Alguno de ustedes me preguntaba que si lo podía hacer en PDF, pero tendrían que pasar a PDF cada hoja y luego unirlas. Pues yo les ruego que lo hagamos de esa manera, o preferiblemente dejemos la hojita de Excel, cosa que yo solamente hago una sola descarga, porque si me pasan las 6 hojas de PDF y me toca descargar una por una, pues se me va a dificultar. Entonces, si lo hacen en PDF, con la condición de que deben unir las 6 hojas y para poderlo evaluar. Sino preferiblemente utilizar la hoja de Excel, que es la herramienta que nos va a ayudar a apropiarnos de esta evidencia. Entonces, en preparación, entonces aquí encontramos el formato, dice propuesta de investigación formativa. Entonces va a llevar un título del proyecto. Ya vamos a ver qué colocamos allí. Un resumen, unas palabras claves, una justificación, unos antecedentes. El problema identificado, la pregunta de investigación, la población o conjunto, objetivo general, objetivos específicos. El enfoque de la investigación, el nivel de investigación, el tipo de investigación, la justificación, el marco teórico. El método de investigación, metodología, población muestra, la técnica técnicas e instrumentos de recolección, recursos requeridos, referencias bibliográficas. Entonces, en la presentación yo les voy a hablar de todos y cada uno de esos títulos que le he mencionado allí. El recurso o el instrumento con que vamos a evaluar, básicamente esto es lo que vamos a revisar: describir el problema de investigación, plantear los objetivos, consolida el proyecto de investigación teniendo en cuenta la pertinencia, elabora un marco teórico, aplica técnicas de recolección, comunica los resultados de la investigación en los informes. Entonces aquí simplemente, entonces de la etapa 1, entonces vamos a analizar, hizo el proyecto, identifica las necesidades en el contexto productivo social, todo en total vale 40%, entonces título del proyecto, ¿lo hizo, no lo hizo? ¿Lo hizo bien? Pregunta de investigación, objetivo general, el enfoque de la investigación, la justificación, el marco teórico, metodología de la investigación, determina la muestra. En la etapa 2, elabora los registros de búsqueda, eso vale un 30%, presenta la información recolectada. En la etapa 3, presenta el análisis de los datos. En la etapa 4, presenta resultados e interpretación de los mismos. Y en la 5, presenta conclusiones. Entonces, el primero vale 40, es el más importante, el segundo vale 30, serían 70. Y la 3, 4 y 5 valen 10 puntos para completar los 100 puntos de la evaluación. Recuerde que calificamos de 1 a 100. Bueno, vamos a ver la guía de aprendizaje. Listo, entonces vamos a darle clic acá. Está un poquito lento el internet, pero pues ahí vamos con mucho cariño y mucha fe. Entonces les decía, para los materiales, entonces vamos a requerir leer el documento Fundamentos de Investigación, que ahí he hablado mapa mental,
Entonces, que esa es la evidencia que ustedes hacen con el instructor Ángel. Entonces, este mapa mental que ustedes hacen allí de los aspectos socioeconómicos, tecnológicos, políticos y culturales debe relacionarse de alguna manera con el problema que ustedes van a presentar. Bueno, la propuesta de investigación, entonces, en la guía viene señalada el paso a paso que lleva el título, el resumen. O sea, aquí tiene una información quizá de pronto muy corta, pero una información adicional que es vital que ustedes también la revisen para diligenciar ese documento. Entonces, fíjense acá, el formato del documento en Excel con las 5 etapas diligenciadas. La extensión, pues es la hoja de Excel y pues los campitos allí están y ustedes pueden ampliarse, no hay restricción sobre ello. Listo. ¿Qué nos quedó faltando mirar acá? Vamos a salir de todo el tema de Sahuna antes de arrancar el firme con la explicación adicional. Como les repito, esas filminas, esas diapositivas, ustedes las podrán obtener para que se puedan guiar. Entonces, fundamentos de investigación. Y aquí les voy a tocar tangencialmente los más importantes. Entonces, por un lado, trae una introducción donde nos muestra la importancia de la investigación. Para el SENA es muy importante y es el eje fundamental del desarrollo de las competencias hiladoras para ustedes como futuros profesionales, en el cual ustedes van a aprender a investigar, a buscar información, a organizar y gestionar el conocimiento en función de resolver problemas y agregar valor a los procesos en la realidad o necesidad del mercado actual. Importancia, porque investigar en el trabajo. La investigación en el SENA, cómo se realiza. Continuamos acá. El proyecto de investigación. Entonces, aquí ya ahí nos habíamos quedado detenidos en la filmina. Entonces, las etapas de investigación: delimitar el tema, revisión de la información, determinar el diseño teórico, elaboración del proyecto de investigación. Se aplican a los diferentes métodos de recolección de información, tienen la finalidad de responder una pregunta a la investigación planteada. Procesamiento de la información. El propósito es lograr la integración y valoración de la información. Se caracteriza por la cuantificación y cualificación e interpretación y la valoración de la información. Redacción de informe, pues es el documento que recoge todo ese trabajo resultado de la investigación. Debe ser breve, preciso en su presentación. El tema o la idea de investigación. Entonces, en primera instancia surge de la motivación del investigador a profundizar una temática, que ya lo vemos, que de parte de la identificación de una necesidad o problema que pretende resolver en un campo específico del conocimiento. Una característica importante de esos temas o ideas de investigación formativas es que buscan brindar respuestas a necesidades específicas en el contexto social y productivo desde un componente técnico y tecnológico. La diferencia entre tema e idea es que el primero es amplio y multidimensional. A partir de este se concretan las ideas que se profundizan con el desarrollo de la investigación. Todo proceso investigativo requiere información primaria, secundaria, que sirva de fuente o consulta de sustentación del proyecto. Los enfoques de la investigación, por allí veíamos, entonces, o es cualitativo o es cuantitativo o es mixto, que lo veíamos que está en el formato, mira por aquí, enfoque de investigación. Entonces ahí debemos elegir cuál de ellos es que nosotros vamos a utilizar. El problema y la pregunta de investigación. Entonces, las características de la pregunta debe ser concreta, el tema abordado debe tener un alcance, identificar el problema, reconocer la población, los elementos de estudio, delimitar el espacio y el tiempo. Ejemplo, ¿cuáles son las causas de la mortalidad infantil entre los niños de 0 a 1 año en el municipio de Condoto? Ese es un ejemplo de pregunta de investigación. Objetivos y alcances de la investigación. Entonces, el objetivo general es el último de la investigación. Ese se construye a base de la pregunta de investigación. Debe iniciar con un verbo en infinitivo, indicar el alcance, determinar las variables de operación y brindar una respuesta a la pregunta de investigación. El siguiente ejemplo: identificar las causas de la mortalidad infantil entre los niños de 0 a 1 año en el municipio de Condoto. Objetivos específicos. Entonces se planean como ese conjunto de acciones que permiten cumplir el objetivo general. Se recomienda para que los objetivos específicos oscilan entre 3 y 4 objetivos. Los objetivos deben ser claros, medibles, orientados a la generación de conocimientos coherentes con el planteamiento del problema y deben contribuir al logro de la investigación. Caracterizar, un ejemplo, es
las causas de la mortalidad infantil en los niños de 0 a 1 año, según informes médicos históricos registrados en el Ministerio de Salud. Niveles de investigación, entonces hay exploratorio, analítico, interpretativo, descriptivo, entonces pues se recomienda de que de acuerdo a cada característica que nos da aquí cada uno de ellos, ustedes elijan el más apropiado para su investigación. Métodos de investigación, entonces hay método científico, experimental, teórico, estadístico, empírico, métodos de investigación etnográfica, método hermenéutico, método esta palabrita siempre me gana, fenomenológico, métodos históricos, método de IAP, investigación y acción participante. Entonces aquí hay que escoger de acuerdo a su investigación en qué método, porque por aquí en el formato, entonces vea enfoque de investigación, nivel de investigación, tipo de investigación, la justificación, marco teórico, metodología, referencias bibliográficas, entonces los objetivos, objetivo general, aquí ya hemos ido abordando pregunta de investigación, problema, listo, y en la filmina vamos a ampliar otro poquito más. Bueno, la hipótesis, dependiendo de la investigación, es como la posible solución a esa problemática. Y nosotros lo que vamos a hacer en esa investigación es confirmarla o rechazarla, así hecho en cortas palabras. Entonces aquí nos dicen cuáles son las causas de la mortalidad entre los niños de 0 a 1 año en el municipio de Condoto. Entonces, según esta pregunta, podríamos establecer un ejemplo en el marco teórico con los siguientes temas: mortalidad de enfermedad, accidentalidad, violencia, entre otras. Cada uno de los conceptos mencionados tienen como finalidad sustentar la investigación, las teorías existentes. Para la construcción de este fundamento teórico es importante buscar en fuentes de información confiables como bases de datos, libros, tesis, documentos técnicos especializados, autores, etc. Bueno, continuamos acá. Aquí estamos haciendo un barrito. Por acá, fuentes de información, pues hay primarias, secundarias, las citas bibliográficas, el informe. Regularmente, nosotros lo vamos a hacer en la hoja de Excel, pero regularmente si usted tiene que hacer un informe, debe tener unos elementos: el título, resumen, introducción, marco teórico, justificación, objetivos, pregunta de investigación, metodología, resultados, discusiones, conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces, estos son los materiales que trae la guía. Adicional a ello, yo aquí voy a detallar y ampliar cada uno de ellos. El título del proyecto es muy importante. Ya que el lector tiene que hacerse una idea de ese proyecto y se interese por leerlo. Características de ese título. El título debe tener 4 elementos, como es la problemática a investigar, la población, el espacio y el periodo en el que se va a desarrollar el proyecto. Un ejemplo de título de investigación lo tenemos acá: afectación del consumo de alcohol sobre el rendimiento académico de los estudiantes del nivel tecnológico del primer trimestre del SENA en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Barrancabermeja, Santander, Colombia, durante el periodo 2023. Entonces, en la primera parte, a la afectación, encontramos el problema de investigación. Población de estudio, entonces, estudiantes de nivel tecnológico del primer trimestre del SENA. Delimitación del espacio, entonces, el SENA, el CIDT de Barrancabermeja, Santander, Colombia, y el periodo durante el año 2023. Entonces, quiero que en este punto especial ustedes utilicen esta filmina para colocar su título de investigación. No quiero títulos a medias como implantar un software para el manejo de inventarios. Entonces me dice como la mitad de las cosas. Entonces, por favor, deben precisar bien todo el contenido que debe tener. Y lo repito, que son las 4: la problemática, la población, el periodo y el espacio. ¿Listo? Temática 2, resumen y palabras clave de un proyecto de investigación. Entonces, ese resumen no debe exceder las 250 palabras, lo cual quiere decir que ese es como el tope máximo. Allí nosotros debemos incluir estos temas: tema de investigación, la problemática, el objetivo principal del proyecto, el diseño, metodología que implementaremos en nuestra investigación, los resultados de ese estudio de investigación. Entonces, aquí traigo un ejemplo. La temática, ¿cuál es? Es la educación virtual
como un desafío en comunidades rurales en tiempos de pandemia en Latinoamérica. Entonces, ese resumen, entonces arranco haciendo el tema de investigación. Entonces, esta investigación aborda el tema de acceso a la educación virtual en comunicaciones rurales, debido a que algunos educandos no disponen de una adecuada infraestructura tecnológica que le permita completamente el acceso a la educación virtual. Y aquí pues pueden ir más cositas, eso es la problemática. Luego debo mencionar el objetivo. El objetivo principal de la investigación fue describir el impacto social de la educación virtual como un desafío a las comunidades rurales en los tiempos de pandemia en Latinoamérica. Se planteó una metodología con enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y de diseño fenomenológico. Allí la famosa palabrita, bueno, esta vez sí no salió bien. El desarrollo de esta perspectiva teórica se basará en la revisión de la documentación académica encontrada. Entonces allí debe ir más información que tiene que ver con el tema del diseño. Los resultados, de acuerdo con el análisis realizado, se concluye que la investigación no se arregló, entonces, y allí estaría un resumen bien estructurado. Entonces debe llevar tema de investigación, problemática, objetivo, diseño, metodología y resultados del estudio. Listo, estoy tratando de ser, les dejo también otro ejemplo. Este sí no lo voy a escribir, pero pues como van a tener acceso a las diapositivas, entonces aquí está el objeto de estudio, el método empleado, la población de muestra, los instrumentos, los resultados y las palabras claves. ¿Cómo se hace cuando se presenta una tesis de grado? Las palabras claves pues consiste simplemente en enumerarlas. Ellas van en letra cursiva y se separan por comas. Ejemplos: palabras clave: auditoría, epistemológico, extensionismo, innovación tecnológica. Palabras claves con el ejemplo que hemos venido trabajando: educación rural, comunidades rurales, pandemia, infraestructura tecnológica, etc. ¿Cómo elaboramos un resumen? Entonces, ejemplo, resumen de proyecto de investigación. Entonces, los datos de entrada necesarios, pues necesitamos tener la idea de la temática. Entonces, en este caso, empoderamiento de las comunidades rurales, por medio de la educación. Entonces, allí el tema principal: empoderamiento, el contexto de investigación, comunidades rurales, la variable relacionada, educación. Temática 3, justificación de un proyecto de investigación. Entonces, la justificación, ¿qué define? Las razones por las cuales se elabora la investigación, importancia de la investigación, resuelve unos interrogantes. ¿Por qué eligió el tema? ¿Qué pretende alcanzar el proyecto? Eso nos va a ayudar a determinar el alcance o a dónde queremos llegar en el proyecto. ¿Por qué es importante realizar esa investigación? ¿A qué personas va a beneficiar? ¿Qué procesos va a mejorar? Etcétera. La justificación del proyecto está compuesta por los siguientes elementos: temática principal, temática en el contexto de estudio y las diferentes variables relacionadas en nuestro proyecto, la importancia del proyecto y qué se espera conseguir con el proyecto. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo realizar, o sea, aquí está la estructura para que ustedes les sirva de base para que puedan allí con estos elementos incluir la información en el cuadrito. Algo muy importante que también es muy valioso para las evidencias que ustedes hacen: dice, estimado aprendiz, todo lo que usted vaya a afirmar en su proyecto de investigación debe estar sustentado o soportado por una fuente de un autor o concepto teórico. Yo creo que cuando uno revisa las evidencias son muy bonitas, emite conceptos, pero muchas veces los apropiamos porque son de otros y no les hacemos el reconocimiento a esas personas, ya que si no hacemos ese reconocimiento, pues no se va a validar el argumento. O sea, debemos pegarnos de un contexto teórico. ¿Dónde encontramos estos contextos teóricos? Entonces, en algún artículo de una tesis o un estudio que se haya tratado sobre ese tema al que nosotros estamos investigando, y eso se denominan los antecedentes. Les dejo aquí un ejemplo de referencia para la redacción de una justificación del proyecto. Vamos a ampliar un poquito más acerca de antecedentes y marco teórico. Entonces, los antecedentes difieren del marco teórico porque el marco teórico se va a relacionar con la teoría general de nuestro proyecto, y en los antecedentes nos enfocamos en el objetivo de estudio, en la temática principal de nuestro proyecto. En los antecedentes se realiza una revisión de lo que se ha investigado con relación al objeto de estudio. Vamos a indicar qué estudios o investigaciones anteriores en el tema han existido sobre nuestra temática principal del proyecto, qué se ha investigado sobre el tema objeto del proyecto, fuentes, de dónde puedo obtener información para construir nuestros antecedentes. Entonces, de resultados obtenidos de investigadores que han realizado
trabajo sobre esa temática, artículos de revistas especializadas o lo que conocemos como artículos científicos, informes finales de investigación, trabajos de grado, ya sea de pregrado, monografías o doctorados, asesoría de investigadores, asistir a congresos, sustentaciones de investigaciones, simposios, seminarios, etc. Los pasos para construir los antecedentes. Se debe hacer una línea del tiempo sobre el tópico de estudio o tema principal. Entonces es organizar la información, entonces encontramos información desde los 90, digamos, hasta el 2024. Entonces es organizar esa información, de esa manera debemos presentarla. Como ya conocemos cuáles son las actividades que se han desarrollado en esa línea del tiempo, entonces hacemos un breve resumen introductorio muy corto de esos antecedentes generales para enmarcar el problema de investigación. Ellos deben llevar los antecedentes, podemos encontrar información a nivel internacional, nacional, regional y por qué no local. Entonces hay que tener en cuenta esas otras variables. Aquí les dejo un ejemplo de cómo hacer unos antecedentes en un proyecto de investigación. Temática 5. Estructura o pasos para realizar el planteamiento del problema, investigación, identificación del problema. El problema es una oportunidad vestida con ropa de trabajo, lo dice Henry J. Kaiser. Entonces, el planteamiento del problema es la base principal de la investigación. Es el pilar fundamental del proyecto, pues de él se deriva la estructura de la investigación y por ello todo girará en torno al planteamiento del problema. Ya que a partir de él se especifica el contexto que requiere ser estudiado o investigado, se describe la situación, la necesidad problemática o el fenómeno que se está observando. El objetivo del planteamiento del problema es convencer al lector de que la situación o el problema requiere ser investigado o estudiado. Entonces partimos aquí, de la idea del problema, la cual se inicia a partir de una idea. El planteamiento del problema se inicia a partir de una idea, luego esa idea se irá a descomponer en un tema específico porque debo delimitarlo. Después de eso vamos a describir la situación problemática, entonces eso es lo que se conoce como planteamiento del problema y al final del proyecto de investigación vamos a dar una solución al problema. Esa solución o a una situación o necesidad es lo que nosotros hablamos que es la comprensión de un contexto. Características para estructurar el planteamiento del problema. Entonces debe ser claro, sin ambigüedades, para evitar malinterpretaciones de estudio e investigación. La situación del problema debe ser real, de tal forma que permita ser observada o que puedan usar instrumentos para medir esa situación de que se está planteando y de qué manera debe tener resultados nuestra investigación. Debe tener una relación alguna con otra variable. Siempre la situación del problema va a estar derivada de algunos otros factores que pueden estar involucrados en nuestra investigación. La pregunta de investigación de acuerdo al enfoque del proyecto. Entonces, si es cualitativo, es una pregunta con respuesta abierta. Ejemplo, ¿cómo se relaciona la educación con la pobreza? Entonces, ahí las dos variables serían educación y pobreza. El enfoque cuantitativo, la pregunta es con respuesta cerrada, acompañada o complementada con una hipótesis. La hipótesis, ya lo hemos mencionado, es aquella que nos va a permitir comprobar ese supuesto a modo de comprobar si es verdadero o es falso. Ejemplo, ¿existe relación entre la educación y pobreza? Y entonces yo le doy aquí, por ejemplo, un falso, ¿cierto? Sí o no, o puedo darle unas 4 o 5 opciones de relaciones entre de alternativas de opción D para contestar esa pregunta y eso lo tabulo y entonces ahí por eso hablamos que es cuantitativo. Ejemplo, un planteamiento del problema, entonces temática, el uso de la actividad en el contexto educativo rural en los tiempos de pandemia. Entonces la variable principal son las TIC y la variable secundaria es la educación y el contexto es el rural. Enunciar el problema. Entonces, ejemplo de planteamiento del problema. Investigar los hechos en relación con el problema. Pregunta, ¿qué está pasando? La redacción debe ser clara y sin ambigüedad, debe ser factible, observable o de que se pueda medir en la realidad. Se puede observar el fenómeno o situación descrita, se puede observar y se puede medir. Entonces, ejemplo, la tecnología ha estado presente en nuestra sociedad como un medio para el desarrollo de actividades desde diversas áreas de conocimiento, trayendo consigo un progreso social y cultural, pero no es el caso para todas las personas, debido a que se ha encontrado que comunidades rurales con insuficiencia de los medios tecnológicos. Entonces ahí encontramos
una variable. Estamos hablando del problema, pero ahí encontramos la variable para que los niños y jóvenes puedan tener acceso a una educación. Ahí encontramos otra variable con calidad. O sea, dentro del problema ya identificamos las dos variables. Luego pasamos a los estudios previos o antecedentes. Entonces, una investigación realizada en el 2019 determinó que el 60% de los educandos que viven en comunidades rurales no tienen herramientas digitales para su aprendizaje. El 40% poseen los medios tecnológicos sin acceso a Internet. Entonces, ¿quién nos dijo eso? Pues voy aquí a suponer González en el año 1985. Y entonces ahí ya yo presenté mi planteamiento del problema. Determinar la importancia y la relación con otras variables. Entonces, podemos colocar: el instituto realizó una investigación con relación a la educación virtual en tales países. El estudio evidenció la falta de medios digitales de los estudiantes para recibir la información virtual, lo cual se asocia a otros factores como la falta de electricidad, el 55% de esas familias, siendo difícil para niños y jóvenes el acceso a clases por radio, televisión o a través de algún medio digital, lo cual produce un aumento de desigualdad en tiempos de pandemia, ya que los educandos de la zona rural no tendrían acceso a la misma educación que los estudiantes que viven en la ciudad o aquellos que tienen los recursos necesarios para recibir las clases online. Entonces, ¿y esto quién lo mencionó? Entonces, ahí estamos identificando otras variables que son estas que están aquí subrayadas: la falta de medios, falta de electricidad y aumento de la desigualdad. ¿Cómo construimos los objetivos? Ya los habíamos mencionado allí. Entonces, se recomienda utilizar un árbol de objetivos en el cual se ubica un problema central, que en este caso sería todas las dificultades que se presentan en la educación virtual, que ya las hemos mencionado allí. Las fallas, entonces donde decía falta de desigualdad, factores económicos, falta de cobertura, etcétera. Entonces, y cada uno de este árbol de problemas, nosotros lo vamos a volver al árbol de objetivos. Entonces, aquí el árbol va a ser el objetivo general, y cada uno de estas características que hemos mencionado de esa problemática lo vamos a convertir en los objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, la falta de electricidad. Entonces, aumentar la cobertura en el municipio de tal, que es donde hemos encontrado estas dificultades, generar campañas invitando a fundaciones o multinacionales a la donación de equipos para que esta población pueda tener los elementos básicos para comer. Pues si les ponemos internet pero no tienen los equipos, pues seguimos igual, o si le damos los equipos pero no mejoramos el internet, pues seguimos igual. Entonces, de allí deben salir esos objetivos. Ya lo estoy explicando de una manera como muy sencilla y muy fácil, y pues tratando de estar sobre la hora. Vamos sobre el minuto 38, vamos como por la mitad de la información. Entonces, pues, vamos bien, dijo el amigo. Entonces, el árbol del problema, vamos concluyendo, justifica y argumenta el problema, el alcance del proyecto, el impacto del proyecto, se redacta en negativo. ¿Cómo lo hacemos? Falta, hay déficit la idea es que sea fácilmente cuantificable. El árbol de objetivos, se argumenta la solución, es la versión en positivo del árbol del problema. Las causas directas o principales del problema serán los objetivos específicos y las actividades del proyecto serán las subcausas de las causas principales. Los efectos positivos generan los fines directos que argumentan el impacto. ¿Qué verbos podemos utilizar para los objetivos generales? Aquí les dejo una pequeña lista. Mencionamos algunos de otros: crear, definir, demostrar, desarrollar, describir, replicar, reproducir, revelar, planear, presentar, probar, producir, etc. Verbos para los objetivos específicos: advertir, analizar, basar, calcular, calificar, categorizar, explicar, fraccionar, identificar, indicar, interpretar, etc. Verbos para las actividades: asegurar, buscar, calendarizar, capacitar, colaborar, compartir, componer, etc. El ejemplo de referencia de una redacción de un problema o necesidad. Entonces, aquí queda en la filmina número 43. Pues no lo vamos a rayar porque la idea es que ustedes tengan las filminas y también hagan su
su proceso de aprendizaje. La pregunta de investigación, entonces ya lo hemos hablado un poquito, y se indica con claridad qué información ha de obtener el investigador para resolver el problema, orienta hacia la respuesta que busca la investigación. Todo el trabajo de investigación va a girar en torno a una pregunta, ayuda al investigador a estar centrado durante la investigación, delimita el estudio revelando sus límites. Características de la pregunta de investigación, o sea, el deber ser. Debe ser clara, breve, simple, conceptualmente no abstracta, fácil de entender y sin ambigüedades. Relevante, demuestra claramente su importancia para la sociedad. Investigable, o sea que es claramente factible. Es posible encontrar una respuesta. Evocativa, que tiene que tener la capacidad de captar el interés de la crítica. Se adhiere fácilmente a la memoria. Condiciones que debe tener la pregunta de investigación. Expresa una relación entre unidades de análisis y una o más variables. Debe estar formulada claramente en términos concretos y en forma concisa que implique la posibilidad de una prueba empírica. Estructura de una pregunta de investigación. Debe tener una pregunta base o indicatoria, que es como se inicia la pregunta, o sea, qué, cómo, cuál será, de qué manera, en qué medida, qué diferencia existe, qué relación existirá, cómo establecer las relaciones. Unidad de análisis son los sujetos, objetos, fenómenos sobre los que se desea investigar. Las variables son las características que van a ser valoradas. Dimensión temporal, el periodo de estudio. Dimensión espacial, el ámbito de estudio. Entonces, un ejemplo de una pregunta de investigación. ¿Cuáles son los efectos sobre el desempeño de los supervisores de proyecto personal del Colegio de Inglaterra como consecuencia de su formación de un ambiente de aprendizaje Blended? Entonces, la pregunta base inicia por cuáles, las variables, entonces, la formación a través del aprendizaje de Blended, el desempeño, vamos a mirar el desempeño de quiénes, de los supervisores de la unidad de análisis, y la dimensión espacial, el Colegio de Inglaterra. ¿Listo? Entonces, allí está un ejemplo de cómo se estructura esa pregunta de investigación. Temática 7, población y muestra del objeto de investigación. Voy a referirme, entonces, hay un universo de estudio, vamos a imaginar que ese universo de estudio es Colombia. Hay una población de estudio, entonces vamos a decir que es el departamento de Santander, y hay una muestra de estudio, o sea, toda esa población, vamos a trabajar nada más con, vamos a hacer entrevista a 10 empresas de Bucaramanga. ¿Listo? Ya lo habíamos mencionado, entonces, ¿cómo vamos a recopilar la información a estudiar del proyecto? Entonces, nace una idea y tiene 3 enfoques de investigación, entonces puede ser enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Entonces, ahí deberemos escoger con cuál enfoque nosotros vamos a trabajar. Dichos métodos deben establecer una división entre la cantidad y cualidad. La investigación cuantitativa se refiere a cuantificar, la cualitativa a describir y la mixta a una combinación de ambos. Entonces, ¿cuál deberán elegir? La que más se adapte al tema y a sus necesidades a partir de las características que les brinda cada una de ellas. Temática 8, objetivo general y específico. Entonces, ya lo hemos mencionado. El problema central es escrito en palabras positivas que se convierten en el objetivo general. Algunos ejemplos: mejorar los ingresos económicos de pequeños productores en tal municipio. Diseñar propuestas políticas públicas para el fortalecimiento de la producción en el municipio de tal. Desarrollar métodos alternativos de agricultura convencional practicada en la comunidad en este caso decimos de Sauce, el rancho. El objetivo, entonces el objetivo general del proyecto debe ser coherente con el título y la formulación del problema. Los objetivos específicos responden a resultados esperados en términos de variables de estudio, deben formularse de manera clara y precisa para ser viables. Se constituyen una base importante para juzgar el resto de la propuesta y además facilitan la estructura metodológica. Aquí yo les dejo un ejemplo de título del proyecto, de objetivo general, de objetivos específicos del proyecto, del problema identificado, de la pregunta de investigación, de la población en conjunto, para que ustedes pues lo revisen. Pero digamos que yo aquí les dejo una gran ayuda. Ejemplo de redacción de objetivo general. Aquí también lo dejamos. Temática 9, el enfoque de investigación del proyecto de investigación. Aparte de la información que vamos a traer, ahí también encuentran una información en este video de YouTube. Bueno, entonces ya de esto pues ya habíamos hablado, que es el enfoque. De aquí, características. Entonces, si es cuantitativa, se enfoca en la cantidad, en la medición de la información. La investigación cuantitativa, pues obviamente utilizará muchos números.
Se usa para comprender frecuencias, patrones y promedios. La cualitativa, pues ya sabemos, hablamos de cualidades, es el modo de hacer frente a una situación. Cuando se toma en cuenta la experiencia, se usa para comprender conceptos, opiniones o contextos. La cualitativa tenemos encuestas, datos numéricos y es muy objetiva. La cualitativa hay entrevistas, respuestas largas y es muy subjetiva. Tipo de investigación, entonces puede ser básica, aplicada, documental, mixta o de campo. Entonces ustedes deberán escoger qué tipo de investigación van a hacer. Niveles de investigación, entonces también hay un video en YouTube, puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Si es experimental, puede ser aplicativa, predictiva o explicativa. Si es no experimental, relacional o descriptiva. Las primeras son cualitativas, o sea, estadísticas, y las últimas son cualitativas, o sea, no estadísticas. Marco teórico. Define cuál es la base teórica del problema de estudio. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se debe hacer ese marco teórico. Entonces, pasos, realizar una revisión bibliográfica de todo lo que han contado sobre el tema, se debe organizar un índice de temas. Al inicio del marco teórico se hace una introducción donde se encontrará este apartado, debe incluir definiciones de autores acompañada de una propia reflexión de los autores de la investigación. Entonces aquí un título de ejemplo, una identificación de variables, cómo sería esta estructura de acuerdo a estos pasos. Y aquí el ejemplo. Temática 13, método de investigación del proyecto. Entonces fue los que ya mencionamos allí en la plataforma. Pues no los vamos a repetir. El método es el camino o método para llegar a un fin. Los métodos son modelos o procedimientos que se utilizan en un trabajo de investigación. Temática 14, metodología de investigación del proyecto. Entonces aquí hay un enlace y un video de YouTube donde pueden también ampliar la información. Tiene que ver con el tema de qué es método. Método es el conjunto de procedimientos para abordar el problema y conseguir el objetivo. La metodología describe, explica y analiza y justifica el método de investigación. El método, pues pueden haber muchos. La metodología estudia al método, pero no es el método en sí, sino está enfocado en analizar el proceso, o sea, cómo desarrollamos esa actividad. El método está enfocado en conseguir la meta de investigación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre método y metodología? La diferencia radica en que el método sigue un momento lógico que dirige la investigación para lograr objetivos de esta. Y la metodología enmarca el estudio del método con aspectos concretos, específicos, que usan en la investigación, aludiendo a técnicas y procedimientos para hacer un análisis. Un ejemplo de diseño metodológico, entonces encontramos el título, ¿cuáles son los factores que inciden en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado de educación primaria en las escuelas públicas del Magdalena en mayo del 2018, para que sea un poquito más actual? Tipo de investigación empírica, enfoque de investigación cuantitativo, nivel descriptivo, población, estudiantes de primaria de la escuela pública de Magdalena, muestra, los estudiantes de tercero de primaria. Técnica de recolección de datos, una encuesta estructurada. Instrumento, un cuestionario. Técnica de análisis de datos. Entonces vamos a aplicar un análisis estadístico a esos datos obtenidos. El plan de trabajo, entonces describir el plan de trabajo de cómo vamos a hacer ese proceso. Ejemplo 2 de diseño metodológico. ¿Cómo se concibe la devoción a María Auxiliadora a los fieles de la comunidad parroquial del Breña en el año 2018? Tipo de investigación empírica, enfoque, cualitativa, nivel de investigación descriptivo, sujetos que intervienen, jóvenes de 3 grupos apostólicos de la parroquia María Auxiliadora de Breña. Técnica de recolección de datos, focus group, o sea, es un grupo focal. Instrumento protocolo de focus group. Protocolo de focus group el que vamos a elaborar. Procesamiento de datos, un análisis de contenido. ¿Cuál es el plan de trabajo? Pues allí debemos colocar la descripción del trabajo. Temática 15. Técnicas e instrumentos de recolección de datos para la investigación del proyecto. Entonces, las técnicas de recolección de información en la investigación son las diferentes maneras o procedimientos que utiliza el investigador para recoger datos y convertirlos en información. Estas están estrechamente ligadas a la metodología que hayan seleccionado, la optimizan e implementan. Por su parte, los instrumentos son los medios físicos que se utilizan para recoger y registrar dichos datos. Existen diversas técnicas de recolección de información, como se verá más adelante. En una investigación puede emplearse en varias de ellas para aproximarse más al objetivo de estudio.
Entre esas técnicas de información más utilizadas encontramos la investigación documental, que es cuando se realizan monografías en el cual simplemente se analiza y se registra la información que encontramos en los documentos. La encuesta, entonces la encuesta puede ser explicativa o descriptiva. En ella obtenemos datos de varias personas a través de un listado de preguntas que nos han dejado en un registro. Su instrumento es el cuestionario. La entrevista son conversaciones que a través de preguntas y respuestas buscan la construcción de significado de un tema. Ellas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. La observación se debe hacer un instrumento en un formato de observación que busca adentrarse en el objeto del estudio para explorar, describir, comprender procesos, identificar problemas y generar hipótesis. Puede ser o participante o estructural. Temática 17. Recursos requeridos para la investigación de un proyecto. Entonces, ¿cuáles son los recursos que emplea la investigación para realizar su actividad? Los recursos para la investigación son los medios, utensilios, instrumentos, técnicas, entre otros, que se emplea el investigador durante el proceso de investigación para resolver el problema, dependiendo del tipo de investigación o el lugar a donde lleve a cabo, que serán esos recursos que se emplearán. Temática 18, referencias bibliográficas consultadas. Entonces, la referencia bibliográfica consiste en armar un listado que se coloca al final del documento. Generalmente se ordena por orden alfabético. Del primer elemento de referencia se proporciona la información para identificar las fuentes utilizadas en la investigación. Entonces, ejemplo, aquí hay Briggs en el 2006, el ejemplo para referenciar una parte, un capítulo de un libro, entonces se hace de esta manera. El ejemplo para referenciar un artículo de una revista, entonces aquí está la estructura para hacerlo. Aquí hay un enlace en donde encuentran cómo se hacen esas citas y esas referencias. Acá hay unos conductores gramaticales para citar a otros autores, entonces según, de acuerdo, como menciona, en el estudio de acuerdo a las conclusiones de, como se observa en etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, pues debemos seguir todos estos pasos para diligenciar el formato. ¿Okay? Pues ahí hay un resumen general que no lo voy a hacer por tema de tiempo, pero pues allí les va a quedar a ustedes la información. Entonces, acá volvemos al formato, ya hemos abordado todo esto, entonces ese resumen bibliográfico, entonces debe ir acá, se debe hacer cronológicamente, entonces digamos que de manera del más viejo al más nuevo. Ideal que pues presenten aquí unos 7, 8 enlaces. La ejecución, entonces la técnica que van a usar, el tipo de instrumento, qué características tiene, el nombre del instrumento, quién lo elaboró, cuáles son las instrucciones que vamos a dar, qué introducción general de explicación de cómo desarrollarlo, y aquí debe estar el espacio para colocar las preguntas de la encuesta o las preguntas de la entrevista según la actividad que vayan a hacer. El procesamiento, entonces dependiendo a cómo capture yo la información, entonces, ¿qué análisis, qué manejo? Entonces aquí pues va a ser muy descriptivo, ¿cierto? Porque es describir cómo lo vamos a hacer, porque no tenemos como la información suficiente. Si ustedes logran hacer unas 3 o 4 encuestas, unas 3 o 4 entrevistas, pueden intentar tabular esa información y de acuerdo a ello van a interpretar los resultados de esas encuestas y van a sacar una conclusión. Entonces la idea es que si no logran hacer las encuestas, entonces se van a simular como si las o sea, van a dar unos porcentajes, la mitad de la información encuestada nos dio esta opinión, entonces estas dos últimas pues sí son bastante de simular porque el tema tiempo, hay 20 días, si se aprovechan pues lo podemos hacer. Si de pronto tenemos dificultades, digamos que en estas dos les voy a validar una simulación si no logran hacer o las encuestas o las entrevistas o el mecanismo que ustedes determinen para su investigación. Bueno, esta era como la información que traíamos. Como le digo, mil disculpas por las dificultades que hemos tenido con técnicas. Pero pues me gustó porque aquí de pronto pude profundizar más acerca de los materiales, revisar algunas cositas de la plataforma. Entonces dejaríamos ahí, desearles éxitos en este fin de mes y que también inicien con mucho entusiasmo y alegría el mes de marzo y esperemos
que en unos 8 o 10 días ya comenzarán a recibir las primeras evidencias. Si de pronto ustedes tienen dudas, inquietudes acerca para desarrollar la evidencia, yo tengo unos horarios de atención, pues están asignados con unos días, pero igual ustedes se pueden contactar conmigo vía WhatsApp. Mi teléfono es 320-220-4110 o me pueden ubicar por allí por el grupo de WhatsApp, yo pertenezco a él. Y nos colocamos, si es en un horario diferente, pues yo trato de manejarlo en lo posible. Tengo flexibilidad de pronto en las noches, los días martes y jueves, lunes, miércoles y viernes. De pronto tengo otras actividades, entonces va a ser un poquito más complejo, pero digamos que estoy flexible. Tanto pues para esta evidencia o actividades las que tienen la inicial NAP son las que yo les he impartido, entonces les puedo colaborar para que ustedes avancen con esas evidencias que de pronto tengan atrasadas. Agradecerles nuevamente por la revisión de estos materiales, que sea siempre un espacio, estos espacios los aprovechen. Nosotros hacemos ustedes pueden ver, hacerse 84 firminas tiene un esfuerzo, un sacrificio. Es muy importante que ustedes pues, nos aprovechen como recursos humanos. Nosotros somos los facilitadores del proceso en la formación virtual. Es una triada que están ustedes como aprendices que tienen el rol dinámico. Nosotros que somos los facilitadores de entre los materiales que hay en la plataforma y otros materiales que nosotros consideremos podemos vincular, como en el caso del día de hoy, que yo amplié y detallé y precisé un poquito más la información, pues para que no sea como tan sistemática como viene la guía, haga aquí, haga acá, pero explicación, entonces que aprovechen pues con mucho cariño este trabajo que se ha hecho para ustedes. Bendiciones a todos, Dios los bendiga, muchas felicidades.